Buenas noches, que Yahweh les bendiga. Estamos conectados de Argentina a Buenos Aires a través de Instagram, Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, y a través de Facebook, Eric Tiseira, Ministerio La Senda Antigua. Damos gracias a Yahweh, al pueblo de Yahweh. Ha esperado mucho este mensaje. Damos gracias al Padre entonces por este tiempo para poder hablar hoy un mensaje especial, un mensaje diferente que tiene que ver con la música en el pueblo de Yahweh, la música dentro del pueblo de Yahweh. Hoy vamos a hablar un poquito en sí de qué es la música, primeramente poder estudiar qué es la música, de dónde surgió, cuál es el origen de la música, poder también entender en sí la música dentro del pueblo de Yahweh, la función, cómo comenzó, y vamos a tocar varios puntos, varios temas con respecto a la música y la importancia de entender de qué manera tiene que ser la música dentro del pueblo de Yahweh, dentro de aquellos que son parte del pueblo, que son hijos de Yahweh. Así que damos gracias al Padre por este tiempo, por permitirnos predicar su palabra, y hoy vamos a hablar un tema también entonces diferente. Así que bienvenidos a todos, que Yahweh les bendiga. Así que vamos a hacer una oración, vamos a hacer una tefilá, entregando este mensaje al Padre, y que hoy pueda hablar a tu vida, pueda dar entendimiento, puedas darte luz con respecto a este tema, que ha sido un tema durante mucho tiempo muy juzgado, muy criticado, y aún así hay diferentes pensamientos con respecto a este tema. Yahweh, te damos gracias por este tiempo, gracias Padre por permitirme darme este mensaje, un mensaje que ha salido de ti para que tu pueblo pueda conocer un poco más acerca de la música dentro de tu pueblo. Te pido, Padre, que tu Ruaj, que tu Espíritu de Santidad esté hablando, ministrando la vida de mis hermanos, que el mensaje que tú me has dado pueda hacer luz de claridad y de entendimiento a sus vidas, y que puedan retener lo bueno y descartar lo malo. En el nombre de Yahshua, tu Hijo amado, es que te lo pido, que tú puedas estar ministrando a través de este mensaje a tus hijos y a tu pueblo. Te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver la música en el pueblo de Yahweh. Lo primero que quiero decir es que este mensaje no es para religiosos, no es para mente cerrada. Directamente aquellos que ya de antemano están juzgando, criticando, diciendo cosas, directamente no vean el mensaje, pónganse a ver a otro predicador, a otra persona, porque este es un tema que tenemos que tener mente abierta y tenemos que ser sensibles al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad de Yahweh. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de temas que son muy juzgados y muy criticados, como la música, los que son religiosos y mente cerrada directamente no escuchan. Directamente, ¿qué es lo que hacen? Se cierran y critican, hablan mal. Y hablan según su entendimiento, hablan según su conocimiento. Entonces, directamente no está permitido poder juzgar ni criticar. Este mensaje es para que el pueblo de Yahweh pueda entender, comprender y discernir qué es la música para Yahweh. Ahora, el que quiera rechazar el mensaje tiene toda en sí la libertad de hacerlo, pero sin criticar, sin atacar, sino directamente será bloqueado. Ya avisé desde comienzo y de antemano. Entonces, este mensaje es para aquellos que realmente puedan razonar, pensar con respecto a la música. Muchas personas creen que la música verdadera de Yahweh es hebrea y todas las demás es todo pagano, es todo mundano, es todo satánico. Y no es así. Como muchos creen que la música cristiana, la música católica o toda aquella música que adora a Dios o a Jesús, como se conoce como en el español, sus nombres,
es la verdadera y la música judía o hebrea no es la correcta, sino solamente para los judíos. Eso es otro error. Entonces vamos a ver en esta noche, en este mensaje, primeramente, ¿qué es la música? Siempre tenemos que ir a la raíz. Si vamos a hablar de la música, tenemos que ir siempre al origen, ¿qué es la música? La música en sí es un don, es un regalo que Yahweh nos dio desde el principio de la creación. La Biblia habla en el profeta Ezequiel, en Isaías, cuando habla acerca de Satanás, de su rebelión contra Yahweh, cómo Yahweh en sí lo expulsó de su reino, la tercera, cuarta parte cayeron de los ángeles caídos a la tierra, etcétera, etcétera. Pero Yahweh dice claramente en la escritura que Yahweh lo creó a Luzbel, bella luz, o Lucifer, lucero del día. Vemos que Yahweh lo creó, ¿para qué? Para que Él haga la adoración, la jalel, la exaltación. En el español se le conoce como alabanza al Creador, a Yahweh. Porque fuiste creado desde el principio para que puedas exaltar, adorar el nombre del Creador. Han sido creados instrumentos para que tú puedas usarlo. Así dice la Escritura en el libro de Ezequiel. Ezequiel 28 nos habla claramente de que Satanás, que le conocemos como nosotros, Diablo, Belcebú, Serpiente Antigua, como muchos nombres se le pone, pero Lucifer, él estaba encargado de la adoración a Yahweh. ¿Quién crea la música? Yahweh crea la música en su reino. Satanás era un querubín, era un ángel muy importante en el reino de Yahweh que se encargaba de la música para el reino de Yahweh, para su trono, para él. Cuando él desciende a la tierra, cae como un rayo, dice Yahshua ahí en la escritura, en los evangelios. Él luego, a través de los ángeles caídos, le da ciencia y conocimiento, sabiduría a el ser humano. Entre ellos, en esos conocimientos que le da en sí talentos capacidad para crear instrumentos. Y a través de estos ángeles caídos, el ser humano fue desarrollando lo que es hoy, se le conoce como instrumentos musicales. Ahora, dentro de lo que es Yahweh, Yahweh ha dado dones al hombre. Durante toda la historia le ha dado dones en sí, talentos. Dones se refiere a espirituales por medio de su espíritu, pero talentos en la voz, talentos en poder tocar un instrumento. En sí, ¿para qué? Para poder ejercer música, para poder en sí capacitarse y desarrollar la música. Toda la música, desde el principio de la creación, siempre tuvo un propósito, que es adorar a Yahweh, adorar al Creador. Hoy en día, la mayoría del ser humano lo que hacen es cantarle a una mujer, cantarle a un amor, cantarle a X persona, cantarle a la vida, cantarle a quien sea, menos al Creador. Muchas personas tienen talentos tremendos en su voz, en tocar instrumentos, en baile, en danza, en lo que es expresión corporal, etc. Pero refiriéndose a la música, hay muchas personas talentosas que viven su vida tras los deseos o los sueños propios, o quieren llenar sus vacíos con multitudes. Y la mayoría son románticos, la mayoría le cantan en sí a sus amores, a las mujeres, etcétera, etcétera. Pero todo talento que tenga que ver con la música es don, es regalo de Yahweh para poder exaltarle a Él. Entonces vemos que desde el comienzo de la creación, Yahweh crea la música. La música es una vibración que transmite un mensaje, son vibraciones y movimientos. Toda la creación de Yahweh tiene sonido, tiene vibración, tiene movimiento.
Aún las estrellas del cielo, dice la Escritura, que cuando Yahweh creó los cielos y la tierra, en los cielos dice que las estrellas adoraban el nombre del Creador. Las estrellas tienen vida. Según la Escritura, las estrellas expresaban un sonido, expresaban una vibración, un movimiento, una música al Creador. Todo tiene un movimiento, todo tiene vida, todo tiene una frecuencia, las cuerdas vocales. El sonido de la voz tiene vibración, tiene sonido. ¿Qué es la música? La música es la expresión, es en sí el mensaje o la comunicación que podemos dar a otra persona. La música, desde el comienzo del ser humano en la tierra, fue en sí desarrollándose. ¿Dónde comenzó esto? A través de la descendencia de Caín. Dice la Escritura ahí en los primeros capítulos de Génesis que los descendientes de Caín y los que fundaron la antigua Babel y luego fundaron la Torre de Babel, que dice ahí en la Escritura Génesis 11, fueron en sí personas capacitadas para crear instrumentos. Y a través de generación tras generación fueron desarrollando, fueron creciendo, fueron en sí capacitándose con respecto a la música y con los instrumentos musicales. Entonces, ¿qué es la música? La música es la melodía, la armonía y el ritmo de sonidos. Son tres componentes que forman la música: melodía, armonía y ritmo. La música tiene que tener armonía. ¿Qué es armonía? Varios instrumentos tocando a la misma vez que transmite un mensaje, que transmite un sonido, una vibración. Cada música tiene un mensaje. Dentro de la música está la armonía, pero hay una melodía también. Tiene que haber una melodía central. Y tiene que haber un ritmo. Puede ser lento, puede ser pausado, puede ser rápido. Entonces, ¿qué es la música? Es un conjunto de componentes que expresa en sí el término de música: melodía, armonía y ritmo. Los tres están unidos. Entonces vemos que durante toda la historia humana, los egipcios, los babilónicos, los griegos, los romanos, todos fueron desarrollando en sí la música con diferentes instrumentos y diferentes maneras. La música es la onda de sonido. Es una onda de frecuencia que no se puede palpar con los ojos naturales, pero sí se puede en sí discernir o entender por medio del oído. Entonces vemos que en Génesis 4, versículo 21, vemos un claro ejemplo. Jubal fue padre de todos los que tocaban instrumentos de cuerdas, tanto como la lira y la flauta. Jubal fue descendiente de Caín. El Salmo 150, versículo 3, dice el salmista: adoren a Yahweh con sonido de cuerdas, de arpa, lira y shofar. Adoren a Yahweh con instrumentos de cuerda. Entonces los primeros instrumentos que fueron creados fueron de cuerdas. El arpa, la lira, la flauta, también con viento. Miren lo que dice Job 21:12. Y cantaban con pandero y arpa y sonido de flauta. Ahí está hablando la escritura de Job de qué manera exaltaban el nombre de Yahweh, de qué manera adoraban. Entonces vemos que los primeros seres humanos en la historia de la humanidad, cuando comenzaron a desarrollarse, tocaban instrumentos de cuerdas, instrumentos de aire. Y durante toda la historia de la humanidad fueron desarrollándose hasta que en la década del 80, específicamente,
hubo como un cambio muy grande en la música. En la década del 70, la mayoría de los países en el mundo tenían un sonido, tenían un movimiento, tenían una clase de ritmo de música, en los 80 otra, en los 90 otra, en el 2000 otra, y así a partir del 2000 ya el mundo cambió con respecto a la música. Entonces Yahweh creó la música, ¿para qué? Para que el hombre le adore. Ese es el propósito de la música. ¿Qué es la música? Transmitir lo que nosotros creemos, lo que nosotros somos. El ser humano transmite lo que él es y lo que él cree por medio de la música. Entonces, ¿para quién es la música? Es para Yahweh, para el Creador. Porque ese fue el principio de todas las cosas. Pero Satanás, siendo astuto como la serpiente, se encargó de poder usar esa herramienta que Yahweh le dio para que él establezca en este mundo contaminado de pecado y de maldad la adoración a él. Porque la mayoría del ser humano en la tierra adoran a Satanás de diferentes formas y usan la música de diferentes formas. Usan la música para pecar, usan la música para los deseos de los ojos, los deseos de la carne, usan la música para alimentar las tinieblas, usan la música para exaltar el nombre de Satanás. Por eso hoy no vamos a tocar este tema, pero por eso hoy conocemos que está el famoso proyecto MK Ultra, aquellos que son famosos, que han adquirido fama, riqueza, porque hacen pacto con este sistema donde tienen todo lo que quieren, pero ellos están esclavizados. Muchos de ellos comenzaron a caminar con Yahweh cuando eran jóvenes porque tenían dones, tenían talentos, y Satanás los desvió de la verdad y los llevó a su propósito. La mayoría de los famosos hoy en día son esclavos del sistema, esclavos de este sistema que el propósito de este sistema es adorar a Satanás por medio de la música, de diferentes ritmos, diferentes melodías. Lamentablemente, en estas décadas que ya vamos a partir de la década del 80 en adelante, la música ha cambiado muchísimo. 90, 2000, ha cambiado muchísimo el sonido, los ritmos, etc. Pero nosotros como pueblo de Yahweh, tenemos que volver a la senda antigua con respecto a la música. ¿Por qué? Porque la música dentro del pueblo de Yahweh también tiene que ser restaurada. Necesitamos entender que la música debe ser restaurada y de qué manera tiene que ser restaurada. Así como tienen que ser restaurados los nombres, así tiene que ser restaurada la identidad del pueblo de Yahweh, así tienen que ser restauradas las escrituras con malas traducciones, con palabras incorrectas, así la música para Yahweh tiene que ser restaurada. Entonces, ¿qué es la adoración? Ahora sabemos lo que es la música. Ahora, ¿qué es la adoración? La adoración en sí es postrarse, inclinarse delante de Yahweh. La palabra adorar en hebreo es chashach, S-H-A-C-H-A-J, sachach, postrarse, inclinarse, es adorar a Yahweh. La adoración es solo a Yahweh. La adoración es solo a Yahweh, a nadie más. Y lamentablemente mucho del pueblo de Yahweh cree que Yahshua se merece la adoración. Y Yahshua no es la adoración. A Yahshua hay que darle la exaltación, la jalel, en sí la gratitud, el reconocimiento de lo que Él hizo por nosotros. Pero la adoración, postrarnos, es delante de Yahweh. Lamentablemente, hay muchos versículos manipulados, malos traducidos, que dentro del cristianismo, en sí ellos creen de que a Jesús hay que adorarle como a Dios Padre.
y esto es cerrado. Lo mismo pasa con muchos hermanos que son mesiánicos o que están a raíces hebreas. Dicen que hay que adorar a Yahshua, porque Yahshua y Yahweh son uno. Si bien están unidos, pero Yahshua no es Yahweh. Y esto muchas veces yo en otros mensajes lo he explicado. Por eso la música, la adoración dentro del pueblo Yahweh tiene que ser restaurada. Deuteronomio 6, versículo 13, claramente Yahweh dice, teman a Yahweh, dice Moisés, porque solo a Él le tienen que adorar. Solo a Él. Solo a Él. A nadie más. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es postrarse. Y lamentablemente muchos de los músicos de bandas, muchos de la música cristiana, que yo ahora voy a estar nombrando a muchos, ya ahí subí un montón de videos, algunos me lo han borrado ya, así que mírenlos ahí un poco para que vean de qué se trata, música cristiana, música mesiánica y música judía, subí. Y muchos de ellos entienden mal este concepto. La iglesia cristiana tiene que ser restaurada en todas las áreas, pero en la música también. Adorar es postrarse delante de Él, es tener una letra, una canción que lleve al ser humano a la presencia de Yahweh. Y lamentablemente muchos de aquellos que hoy son conocidos dentro de las iglesias cristianas, en su momento comenzaron bien, pero se apartaron de Yahweh, se apartaron del camino que Yahweh les había marcado. Más allá de que ellos no conocían la restauración, y hasta el día de hoy tampoco. Entonces, cuando hablamos de adorar a Yahweh tiene que ser algo que marque la diferencia con otra música que hay en el mundo. Y lamentablemente, la mayoría de los músicos que son parte del pueblo de Yahweh son más de lo mismo. Las melodías, los ritmos, las letras son similares a lo que muchos cantan a una mujer, a un amor, o le cantan a este mundo, pero no le cantan a Yahweh. Un ministro de adoración, aquel que ministra la alabanza, la adoración, tiene que vivir adorando a Yahweh. Adorar a Yahweh, y espero que algunos músicos me puedan escuchar este mensaje, adorar a Yahweh no es saber cantar, no es saber componer una canción, no es saber tocar el bajo, la guitarra, la batería. Adorar a Yahweh es tener un corazón postrado ante Él, es tener una vida entregada a Él y estar lleno del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, no es el adorador el que lo hace, es Yahweh a través de su espíritu. Lamentablemente hoy en día ha quedado muy pocos verdaderos adoradores. Yahshua claramente lo dijo, mi Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quiénes son aquellos que entenderán realmente la música dentro del pueblo de Yahweh? ¿Quiénes son los que realmente entenderán qué es la adoración en el pueblo de Yahweh? Los que alcancen ese nivel, adorar a Yahweh en espíritu y en verdad. Yahshua dice, adorar a mi Padre, no dice adorar a mi Padre y a mí. Adorar a mi Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en espíritu? ¿Qué significa? ¿Alguna vez te lo preguntaste? ¿Qué quiso decir Yahshua? En espíritu y en verdad. Adorar a Yahweh, postrarse, inclinarse, tener un corazón rendido a Él, es hacerlo en el espíritu nuestro con el espíritu de Yahweh. Conectarnos con el espíritu de Yahweh. Eso es adorarle en espíritu. Y en verdad, hacerlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque muchos dicen adorar a Yahweh y no lo hacen. Ahora, ¿qué es adorar a Yahweh? No es solamente exaltar su nombre,
poder bendecirlo, poder reconocer y bendecir su nombre, como dicen los salmos. Bendeciré tu nombre, exaltaré tu nombre, cosa que hoy el pueblo de Yahweh no hace. Debemos exaltar el nombre de Yahweh. No debemos de ocultar el nombre de Yahweh. No podemos pronunciar otro nombre que no es el nombre de Yahweh. Yud Hei Vav Hei, hay que exaltar el nombre Kadosh de Él. Y adorar a Yahweh es tener una vida rendida a Él. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, tiene que ser una adoración. Tiene que ser una rendición, postrarnos delante de Él. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es inclinarse, postrarse. Isaías 25:1 dice: adoraré tu nombre, oh Yahweh, te exaltaré, porque tú eres mi Elohe. Salmo 150 dice: todo lo que respire, adore a Yahweh. Todo lo que respire, adore a Yahweh. Juan 4:23, mi Padre está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y podemos ver tantos versículos más acerca de la adoración. Oh, alma mía, adora a Yahweh, adora a Yahweh, adora a Yahweh. Apocalipsis 4, Apocalipsis 7, Apocalipsis 11. Y los 4 seres vivientes exaltaban el nombre de Yahweh y adoraban y decían: Kadosh, 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 tú eres el Shaddai, el Todopoderoso. Los ángeles estaban de pie alrededor del trono y adoraban a Yahweh. Y los ancianos adoraban al que estaba sentado en el trono. ¿Quién es el que estaba sentado en el trono? Yahweh. Entonces, sabemos de dónde se origina la música. Sabemos cuál es el propósito de la música. Crear en sí exaltación, adoración y agradecimiento a Él. Ahora, ¿qué es la música dentro del pueblo de Yahweh? Es adorarle a Él. Es exaltar su nombre. Entonces la adoración es postrarse, es inclinarse ante Él. ¿Y qué es llamada en español alabanza? Que en hebreo es halel, es exaltar sus proezas, sus maravillas, exaltar lo que Él hizo con su pueblo, exaltar el sacrificio de Yahshua, cómo Él derramó su sangre, pero no adorarle. Y esto es un grave error que hoy la mayoría, casi todas las iglesias de diferentes denominaciones cometen el error. ¿Por qué? Porque adoran a Jesús, que es el nombre incorrecto del Salvador, si no es Yahshua. Adoran al Hijo de Yahweh por lo que Él hizo, y la adoración es solamente a Yahweh. Porque de tal manera amó Yahweh a esta humanidad que dio su único Hijo. Toda la autoridad viene del Padre. Toda la autoridad del Hijo viene del Padre. Entonces, cuando entendemos qué es la adoración, entendemos que es para Yahweh. Dentro de la música para el pueblo de Yahweh está la adoración y la halel, la exaltación a Él. Podemos nombrar el nombre del Salvador, exaltar su nombre, claro que sí, por lo que Él hizo por nosotros. Pero hay una gran diferencia de lo que es la adoración y lo que es la halel, la exaltación. Y podemos ver muchos versículos acerca de la adoración. Isaías 25, Salmo 150, Salmo 71. Adoraré tu nombre, adoraré a Yahweh, adoraré tu nombre Kadosh. Entonces vemos que la adoración es por medio de la fe. La adoración es por medio de la fe. Todo aquel que adora a Yahweh lo hace por medio de la fe.
La adoración y la exaltación tiene que salir del espíritu, tiene que salir de nuestro interior y no tiene que salir del alma. Muchos han adorado, han alabado o han hecho exaltación a Yahweh por medio del alma, por medio de las emociones. Y muchas veces pasa esto en las congregaciones. Y eso es un gran error. No podemos adorar a Yahweh, no podemos exaltar su nombre almáticamente hablando, tras las emociones. Porque tiene que ser en el espíritu, no tiene que ser en el alma. La verdadera adoración a Yahweh es a través del espíritu. Y lamentablemente yo he visto mucha gente que exaltan el nombre de Yahweh, que adoran a Yahweh, pero por medio de emociones. Se quiebran, lloran, están continuamente congojados. Y que a veces muchos dicen, mira cómo el Ruach de Yahweh, mira cómo el Espíritu de Santidad los está tocando, los está ministrando. No significa que el Espíritu de Yahweh esté obrando si están llorando. ¿Por qué? Porque puede suceder, sí, pero Yahweh obra de diferente manera a lo que nosotros entendemos. Toda adoración tiene que ser en el espíritu nuestro conectado con el espíritu de Yahweh. Esa es la verdadera adoración. Podemos adorarle al Padre en lenguas, aquellos que tienen el don de lenguas. Puede fluir el Ruach a través de nosotros por medio del don de lenguas. Podemos ser quebrantados, podemos llorar, sí, pero si el Ruach nos toca, no si nos emociona la música o nos emociona la alabanza o la adoración. Entonces, tantas cosas tengo para hablarles que es difícil quizás tener un eje con respecto a este tema. Pero yo quiero hablarles un poquito de la música cristiana y después pasar a la música mesiánica y judía, que son las más conocidas, Sin hablar la música como se le llama el término secular, que son todos aquellos que no cantan a Yahweh o no cantan al Mashiach, Yahshua, sino que es algo aparte. Pero la música cristiana comenzó aproximadamente en la década del 70, del 80, a través de dos personas que fueron uno de los pioneros dentro de la música cristiana en México, Chuy Olivares, aquellos que quizás lo conozcan, un pastor que está ahora en México, y también otro hermano que estaba juntamente con él, fueron los que comenzaron a recibir un mensaje de parte de Yahweh con respecto de hacer congresos de música, preparar a músicos para adorar a Yahweh. Y a través de ellos vinieron muchos músicos, entre ellos vino Marcos Witt, Marco Barrientos, Jesús Adán Romero, muchos más, que a través de esos congresos, esas escuelas de música, comenzaron a crecer. Muchos comenzaron a servir a Yahweh de una manera, con un corazón dispuesto, entregado, con una manera de entregar sus vidas al servicio de Yahweh. Quizás lo que estoy hablando ustedes muchos no conocen, porque hace poco que están conociendo a Yahweh, están conociendo su camino, pero los que conocen de muchos años la iglesia cristiana saben lo que estoy hablando. A partir de la década del 80, Yahweh empezó a mover sus ruas con respecto a la administración a la música. Las primeras congregaciones, por ejemplo, la primera congregación acá, cristiana, fue en 1906, acá en Argentina. Y seguramente en otros países deben tener otras fechas, pero a través de esas iglesias se tocaban instrumentos de cuerda solamente. No existían micrófonos, no existía equipo de sonido, no existía guitarra eléctrica, ni batería, ni nada.
Acá en Argentina todavía hay congregaciones que tocan la guitarra criolla o tocan algún instrumento de aire o no usan micrófono, solamente la voz, y exaltan el nombre de Yahweh de esa manera. Y saben que los instrumentos son herramientas muy buenas para usar, para adorar a Yahweh. Pero aunque no haya instrumentos, aunque haya una guitarra y una voz a capela, si el Ruach HaKodesh está tomando control de ese hermano, de esa hermana, de ese ministro, está fluyendo en ese hermano, en esa hermana, el poder de Yahweh se manifestará en ese lugar. Yo les puedo dar testimonio de muchas veces de esto, de ir a congregaciones mega gigantes de miles de personas, muchos instrumentos de buena calidad, músicos presentados ahí, presentables, etcétera, etcétera, cantaban muy bien, tocaban muy bien, pero no había unción del Ruach de Yahweh, no había llenura del Ruach, no había poder de Yahweh manifestado en ese lugar. Pero he ido a congregaciones tan pequeñas, de 4, 5, 10 personas, en un lugar muy humilde, en pisos de tierra, donde un hermano con una guitarra comenzaba a adorar a Yahweh, tocar la guitarra y descendía el poder de Yahweh a través de su espíritu. Entonces, ¿cuál es el punto principal? El equilibrio. Necesitamos la llenura del Ruach, la unción, la capacidad para ministrar. Esa es la unción. La capacidad que Yahweh nos da a través de su espíritu. ¿Para qué? Para predicar, para enseñar, para adorar, para ministrar. Y si tenemos instrumentos donde puede ser armonioso, donde puede tener un buen ritmo, y ya voy a estar hablando de los ritmos, y tiene que tener un mensaje. Si todo está acorde bajo la guía del Espíritu de Yahweh, cuando ocurra la adoración o la exaltación o la alabanza, el poder de Yahweh se manifestará. Vuelvo a decir, y ya en estas partes es como que estaría dando como una clase de música o clase para ministros dentro de las congregaciones, porque esto es importante. Podemos conocer muy bien los instrumentos, tocar muy bien, cantar muy bien, pero si no tenemos la llenura del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, no vamos a poder ser realmente verdaderos ministros. Lo mismo pasa con un predicador, con un maestro. Puede leer muy bien la Biblia, puede armar un mensaje o una homilética excelente, una hermenéutica excelente, pero puede tener una oratoria excelente, pero a la hora de transmitir el mensaje que Yahweh le dio y no tiene la llenura del Ruach, no tiene la unción, la capacidad, ese mensaje no dará fruto espiritual. Por eso, todo aquel que ministra dentro de una congregación, de una iglesia, de una quejilá, tiene que tener la llenura del Ruach, la unción, y sumándole el don para cantar, para tocar un instrumento, y así el poder de Yahweh se manifestará en ese siervo o en esa sierva. ¿Cuál es la función de un adorador? ¿Cuál es la función de un músico dentro del pueblo de Yahweh? Llevar al pueblo de Yahweh a conectarse con el Espíritu de Yahweh. El adorador, aquel que predica, tanto que el que enseña y el que ministra la alabanza, la adoración, tiene que ministrar al pueblo, llevar al pueblo que entre a la presencia de Yahweh. Por eso no cualquiera lo puede hacer. Ahora, dentro de la iglesia cristiana, y quizás algunos de ustedes van a una iglesia cristiana, yo he ido muchos años, y uno de los errores de la iglesia cristiana que
que la mayoría de la iglesia cristiana fue llevando de generación tras generación, es entender las escrituras en un contexto griego y no en un contexto hebreo. Por eso hay malas traducciones, por eso hay palabras incorrectas. Pero no significa que el pueblo de Yahweh esté totalmente perdido, en pecado, que sean en sí totalmente abominables delante de Yahweh. Y muchos hermanos son muy religiosos en esto. Muchos que están hoy en las raíces hebreas, en el mesianismo, nunca pisaron una iglesia cristiana y los juzgan, los critican. Pero el pueblo de Yahweh, Efraín, está dentro de las iglesias cristianas, en diferentes denominaciones. Aún dentro de la iglesia cristiana y católica. Porque donde está el Espíritu de Yahweh, ahí está Yahweh. Y la iglesia cristiana tomó la Biblia, la Reina Valera, totalmente contaminada, con palabras incorrectas como Jehová, Señor, Dios o Jesús. O como falsas doctrinas como la Trinidad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, a través de la alabanza y adoración de la iglesia cristiana, crearon canciones y letras según el conocimiento que ellos adquirieron en la Biblia, en las Escrituras. Como Jesús es Dios, como Jesús es Padre. Y hoy muchos músicos, muchas congregaciones, muchos cantantes que están en el ámbito cristiano, cantan con letras que no son verdades. Hay una canción muy conocida de un grupo en España que dice gloriosa cruz, cruz. Y habla de bendita cruz, gloriosa cruz. La cruz es un instrumento de muerte. No podemos exaltar la cruz. No podemos decir que es santa, que es bendita. Si era un madero, era un instrumento de muerte. Donde Yahshua derramó su sangre y su cuerpo fue flagelado. Pero a la cruz no hay que venerarla, no hay que exaltarla. Y si estudiamos las letras de las canciones cristianas, la mayoría están erradas. Por eso necesitan ser restauradas. Pero no significa que porque digan Jesús, Dios, Jehová, o porque digan que Jesús es Dios, o bendita Trinidad, etcétera, etcétera, estén perdidos, sino que necesitan ser restaurados. Y muchos hermanos me han dicho, hermano, yo escucho grupos cristianos que dicen Dios, Jesús, Jehová, y yo conozco la restauración, ¿qué hago? Miren, hay una manera sencilla de discernir esto. Que el Ruach, el Espíritu de Santidad, les confirme, les muestre y les selle qué adoración o qué alabanza o jalel, exaltación, te bendicen. Durante 21 años en mi vida caminando con Yahweh, el Ruach siempre me marcó adoraciones que a mí me ministraban de una manera impresionante. Donde a mí me quebraban y me llevaban a buscar a Yahweh. Pero habían adoraciones que el Ruach no me hacía sentir que Él estaba en esa adoración. Y durante muchos años, Él siempre me hizo un filtro con ese tema. Donde Él me mostraba, mira cómo suena, mira cómo cantan, pero yo no estoy ahí, en medio de ellos. Mira cómo es sencilla esta adoración, pero yo estoy ahí, porque yo me muevo a través de esa música, de ese teclado, de esa guitarra y de esa voz. Entonces, ¿cómo podemos discernir la música, la adoración, la exaltación a Yahweh? Por medio del Espíritu de Santidad. Te puede ministrar tanto una adoración mesiánica, judía, como cristiana o como católica. Yo he ido a iglesias católicas en su momento, me han invitado por diferentes situaciones y he visto personas de una manera sencilla
cantar a Dios, cantar a Jesús y que el Espíritu de Yahweh esté con esa persona. Pero ¿saben lo que pasa? Somos tan estructurados, tan religiosos, tan mente cerrada, que no dejamos que el Ruaj se manifieste en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Juzgamos, criticamos. Y muchos pastores, ¿qué hacen? Hermano, ¿usted sabe tocar la guitarra? Hermano, ¿usted sabe tocar la batería? Bueno, reunión de jóvenes, adoración, listo. Arriba, a tocar. Uy, qué bien que canta. Uy, qué bien que toca. Listo. Vamos. Grupo de alabanza, grupo de música. Así no se forma un grupo de adoración. Un grupo de ministros. Si no hay unción, si no hay llenura del Espíritu, no sirve de nada. La música cristiana, me refiero a la música cristiana dentro de las congregaciones, la adoración, la jalel, la exaltación, la alabanza, a eso me refiero. Necesita ser restaurada. Hay grupos cristianos de iglesias que han hecho canciones como el nombre Kadosh, Yud-Hei Vav-Hei, Yahweh. Y realmente es algo bueno escuchar eso. Pero necesitan ser restaurados. ¿Y cómo van a ser restaurados? Si aquellos que conocen la restauración les enseña. Entonces la pregunta es, si yo escucho una música cristiana que adora a Jesús, por ejemplo, para aquellos que conocen Marco Barrientos, y quiero hablar un poquito ahora después de esto. Marco Barrientos, yo lo conozco hace más de 20 años. Sus comienzos a mí me marcaron mi vida espiritual de una manera impresionante. Las experiencias que tuve con Yahweh a través de su espíritu, por medio de esas adoraciones, marcaron mi vida espiritual. Hoy no es el mismo de antes. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque él se desvió. Y aquellos que disciernen pueden entender lo que estoy diciendo. Como muchos más se desvían del camino que andaban. Hoy es un artista. Si bien sigue cantando lo mismo, sigue teniendo casi la misma música, pero ya no es el ministro de antes. Ya no es el ministro de antes. Igual que Marcos Witt. Igual que Jesús Adrián Romero. Los primeros CDs con manos vacías cerca de ti. Aquellos que son cristianos viejos o que caminaron en la iglesia cristiana saben lo que estoy hablando. Donde ellos ministraban y el poder de Yahweh se manifestaba. ¿Qué pasó? Muchos de los que eran referentes espirituales en ese tiempo hoy se han desviado. Hoy han firmado contratos con empresas, con productoras, son en sí artistas, no son ministros. Lo mismo pasa con los predicadores. Muchos comenzaron bien, hoy se desviaron. Hoy viven como reyes, llenos de dinero, llenos de fortuna. Hoy firman contratos de acá, de allá, y vos los ves y hacen shows. No llevan al pueblo a ministrar a Yahweh. Muy pocos, hoy, después de muchos años, han quedado realmente verdaderos ministros de adoración y de alabanza a Yahweh. Luego están los que cantan, los que adoran, sin base bíblica. Sin base bíblica. Y eso está mal. Como alguien que no es ministra, no es una adoradora, porque muchos que dicen ser cristianos y cantan música cristiana, no significa que sean adoradores. El adorador es alguien especial. El salmista es alguien especial. No es el que canta. Y tantas letras que están erradas, tantas letras
Que a veces nosotros escuchamos y ¡ay, qué buena canción! ¿Cómo suena? ¡Qué lindo! Pero no vemos el contenido de la canción, el contenido de la letra. En muchas canciones, en sus letras le ordenan a Yahweh, abre los cielos, derrama tu gloria, derrama tu espíritu, ven espíritu, siéntate espíritu, muévete para acá espíritu, haz esto. Como tanto lo he dicho, arrebato, te corto la cabeza, diablo, etcétera, etcétera. Tantas letras que creemos que suena lindo, que está bueno, pero que no es correcto. Muchas letras le cantan a ángeles, hablan con ángeles y específicamente la música judía. Muchos cantan hacia los ángeles. Y en realidad, toda adoración, todo canto tiene que ser a Yahweh. Otro error de la iglesia cristiana, adoran al Espíritu Santo. Exaltan al Ruach HaKodesh. Error. Error. Ni a Yahshua ni al Ruach. A Yahweh. A Yahweh. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, vemos un claro ejemplo en los Salmos. ¿A quién es la adoración? ¿A quién es la exaltación? Salmo 33. Alégrense, pueblo de Yahweh. Hagan adoración y alabanza, Jalel, cántico nuevo a Yahweh. Canten a Yahweh, porque Él nos ha dado la salvación. La adoración siempre es a Yahweh. Antiguo pacto, adoración a Yahweh. Nuevo pacto, Yahshua, adoren al Padre, en espíritu y en verdad. Adoren al Padre, en espíritu y en verdad. Vamos a ver algunos ejemplos. Cántico de Moisés, cántico de Débora y Barak, cántico de los profetas. Cántico de Moisés lo vemos en Éxodo, Débora y Barak en Jueces. Cántico de los profetas, había un coro de hombres, Primera Crónicas 13. Salomón tenía 4.000 voces que exaltaban el nombre de Yahweh. Toda la adoración y la exaltación es a Yahweh. Los 144.000 sellados adorarán a Yahweh. A Yahweh, un cántico que solo ellos conocían. Entonces, cuando hablamos de la música cristiana, estamos hablando que se han desviado terriblemente de lo que a Yahweh le agrada. ¿Vamos a hablar de música cristiana ahora? Cuando hacen sus conciertos, hacen lo mismo que otros cantantes. Ponen humo, bajan las luces, luces de colores. Es un show. No es una adoración, una exaltación a Yahweh de una manera correcta. Hacen lo mismo que otros hacen. Lo mismo pasa en las congregaciones. Usan métodos para evangelizar. Y usan métodos de este mundo, métodos de lo que hacen muchos que no conocen a Yahweh. ¿Y qué es lo que te dicen? No, hay que renovarnos, estamos en otro tiempo, ya no podemos hacer lo mismo que antes, tenemos que renovarnos, tenemos que cambiar. Es una excusa. La verdad de Yahweh permanecerá para siempre, la senda antigua permanecerá para siempre. No cambia. Yahweh no cambia. Él siempre sigue siendo lo mismo. Y la adoración y la exaltación a Yahweh es Kadosh, es santa, no se juega con eso. Muchos predicadores, pastores, se visten en superhéroes en las congregaciones, músicos bailan reggaetón, movimientos sensuales, muchos bailan salsa, hacen en sí eventos de baile. Se han desviado de la verdad de Yahweh.
Entonces, cuando nosotros, como hijos de Yahweh, que somos parte de una congregación, hacemos un evento de adoración, de búsqueda de Yahweh, tenemos que hacerlo de una manera sencilla, totalmente diferente a lo que hace el sistema de este mundo. No podemos buscar métodos de afuera para que las almas vengan. El que trae las almas es Yahweh. El que trae las almas es el Espíritu de Yahweh. El que convence pecado al hombre es el Ruach de Yahweh, no los métodos que podamos alcanzar. Yo subí varios videos ahí y vemos que hay diferentes tipos de iglesias, de ministerios. La mayoría hacen siempre lo mismo. Buscan el mejor sonido, las mejores guitarras, los mejores micrófonos. Y muchos de ellos tienen la unción de Yahweh, tienen el Ruach de Yahweh, pero están en un ámbito totalmente diferente a lo que Yahweh quiere. Muchos de ellos son pantalla, son showman. Y te das cuenta, uno se da cuenta cuando lo hacen realmente en espíritu, en verdad, o lo hacen para que todos los vean. Otro punto dentro de la iglesia cristiana es la vestimenta. Mujeres de una manera incorrecta, hombres de una manera incorrecta. ¿Podemos estar presentables? Podemos estar presentables, pero no de una manera para llamar la atención o de una vestimenta como todos lo usan. Hoy está de moda vestirse así, vamos a vestirnos así. Entonces, cuando hablamos de música, hablamos que toda música, todo instrumento musical tiene un origen para adorar y exaltar el nombre de Yahweh. Ahora, hay diferentes tipos de música, diferentes ritmos. Está la música armoniosa, o llamada una rama, como hoy en día se llama New Age, nueva era. Donde es todo música instrumental. Ahora, ¿está mal la música instrumental? No está mal, porque es música, es melodía, es armonía, es música. Ahora, el tema es, ¿quién es el autor? ¿Para quién lo hizo? ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Qué es lo que transmite en esa música? Está la música electrónica. Yo fui DJ hace muchos años cuando era más joven. Yo conozco lo que es la música. Yo conozco la diversidad de ritmos que hay. Cómo ha cambiado la música. Entonces puedo hablar un poco de este tema. A mí me gustó y me gusta y me gustará siempre la música. Diferentes tipos de ritmos. Pero cada melodía, cada ritmo, cada música y en sí armonía transmite un mensaje. Hoy en día está de moda el reggaetón. Y hay grupos cristianos como Manimontes, Funky, Redimidos, Alex Zurdo, que son los más conocidos, que predican el evangelio con el reggaetón. Tienen las mismas melodías, si se ponen a escuchar, tienen las mismas melodías, tienen la misma base que otros como Maluma, como J Balvin, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que cambia es la letra, el mensaje. ¿Y qué te dicen ellos? No, evangelizamos a través de esta música para que los jóvenes vengan al Mesías, vengan a Cristo, vengan a Yahshua. Ahora, ¿está mal escuchar ese tipo de ritmo? El tipo de ritmo lleva un mensaje. Cuando hablamos de reggaetón secular o reggaetón fuera de Yahweh, estamos hablando de sensualidad, estamos hablando de provocación, de deseo carnal, de muchas cosas que no son buenas para delante de Yahweh. Aquellos que han visto videos de reggaetón saben a qué me refiero, los videos que hacen.
Entonces la pregunta es, ¿está bien copiar el ritmo para evangelizar? No. Porque la verdad de Yahweh es una, el evangelio es uno, arrepentimiento y salvación. Y la música original de Yahweh es instrumentos de cuerda, es música armoniosa. ¿Puede influenciar un reggaetón cristiano a alguien, a un joven, para que se acerque a Yahweh? Sí, porque Yahweh es amor. Yahweh puede traer a cualquier alma a través de cualquier cosa, pero no es la forma correcta. Yahweh puede permitir algo que el pueblo de Yahweh, las congregaciones hagan. Y que quizás muchos dicen, no, pero Yahweh no se entiende. Yahweh no está de acuerdo. Pero Yahweh es tan amoroso que aún en ese error que comete el pueblo de Yahweh, Yahweh trae las almas. Pero no es manera de llamar a las almas, de manera de evangelizar. Igual que la salsa, igual que el merengue, igual que toda la música cristiana que hoy se conoce. La música, la adoración de Yahweh tiene que ser armoniosa, con un ritmo que lleve a la presencia de Yahweh a cada alma y cada corazón. La alabanza, la Halel, es una expresión más rítmica, más movida, pero siempre en una expresión de gratitud, no en bullicio, salterío, grito o show, luces, humo, todos juntos, saltando para acá, saltando para allá. Eso no es de Yahweh. El espíritu de Yahweh no se mueve de esa manera. La adoración dentro del pueblo de Yahweh, si vemos todo lo que es la música cristiana, podemos contarlo con los dedos. Porque los que comenzaron bien, terminaron mal. Se desviaron. ¿Cómo podemos darnos cuenta que una canción, una adoración es de Yahweh? Tiene la unción del Ruach de Yahweh. Cuando esa administración, esa letra, esa adoración entra a tu vida, te quiebra por dentro y te humillas completamente a Yahweh. Y dejas que el Ruach te ministre, te hable y que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida. Muchas experiencias he tenido en Yahweh, donde he ido a congregaciones que apenas entraba en la puerta de la congregación, sentía el fuego del Ruach HaKodesh moviéndose en la congregación. Y podía sentir cómo el Ruach estaba usando al tecladista, el que tocaba el teclado. Mientras él tocaba la melodía, el Ruach ministraba de una manera impresionante, donde mucha gente era libertada, era sanada, era restaurada, sin show, sin que alguien venga y te ponga la mano. El Ruach hacía todo. El Ruach ministraba a los músicos, y ministraba a la congregación, y ministraba al pastor, y ministraba el que estaba entrando a la reunión. Tenemos que volver a esas congregaciones. La música, la adoración dentro del pueblo de Yahweh tiene que ser restaurada. La música de Yahweh tiene que ser consagrada para Él. Las letras tienen que ser restauradas. La adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Que cuando alguien esté ministrando, donde esa música llegue, ocurran milagros. El poder de Yahweh se manifieste en las personas. Y eso es lo que va a venir para aquellos que adoren a Yahweh en espíritu y en verdad. Yahweh ya no lo va a hacer con los que están hoy. Yahweh no lo va a hacer ya. Porque los que levantó en su momento, ya no los levantará más. Yahweh me dijo, ellos son vino viejo. Yo voy a levantar una generación que va a ser vino nuevo. Que ellos adorarán en espíritu y en verdad. Que ellos serán llenos de mi espíritu, tendrán la unción. Y cuando empiecen a ministrar, mi poder se manifestará. Pero ellos no se van a apartar de mi verdad. No se van a apartar de mi camino, como muchos que comenzaron bien y se desviaron. Entiendan algo, hermanos. Entiendan algo. Muchos hermanos que hoy son famosos dentro de la iglesia cristiana, de la música cristiana, comenzaron bien, en santidad,
en obediencia a Yahweh. Y hoy no lo están. Más allá de que adoraban a Dios, a Jehová, a Jesús, que creían en un montón de doctrinas. Yo lo viví 15 años. Y yo vi a Yahweh en mi vida. Vi su espíritu en mi vida. Vi el poder de Yahweh. Escuchaba su voz. Saquémonos de la cabeza de que los judíos es una cosa, los mesianos es otra y la iglesia cristiana es otra. Es el mismo pueblo de Yahweh, con diferentes contaminaciones, falsas doctrinas, errados en un montón de cosas. Es el mismo pueblo de Yahweh. Si está el espíritu de Yahweh, es el pueblo de Yahweh. Entonces, cuando hablamos de la iglesia cristiana, hablamos de que la música cristiana tiene que ser restaurada. ¿Y dónde comienza esto? Comienza en los pastores, en los ministros, en aquellos que son responsables de las congregaciones. Si Yahweh no se les revela, ellos no van a poder hacer ese cambio. ¿De qué nos sirve tener una congregación, ir a un evento? Ese es otro tema. Acá en Argentina vienen muchos músicos. Ir a un evento, acá en el Luna Park, un lugar muy conocido en Argentina. Una entrada, 2.000, 3.000, 4.000 pesos a ver a la cantante fulana de tal, al cantante fulano de tal. No, pero yo quiero ir porque quiero cantar a Dios. Quiero exaltar el nombre del Señor. Los verdaderos ministros no pueden cobrar por ministrar a Yahweh. No pueden. No, pero hay que cobrar el equipo de sonido, hay que cobrar esto. Ofrendas. ¿Para qué están las ofrendas? Ofrendas. No son ministros, no son adoradores en espíritu en verdad. ¿Saben lo que son? Son artistas. Muchos de ellos tienen el don, tienen el llamado, sí, pero se han desviado de la verdad. Así como muchos músicos, que ahora voy a estar nombrando, y voy a ir nombrando y voy a ir hablando de ellos. Y luego pasaré con la música judía y la mesiánica. Pero muchos de ellos tienen el llamado, tienen en sí el don para servir, ministrar, pero se han desviado. Y hoy muchos de ellos están metiéndose en la música reggaetonera. Así como muchos cantantes que secularmente conocemos, que cantaban melódicos, cantaban románticos, ahora están en el reggaetón porque eso es lo que deja plata. Entonces cobrar por cada evento, por cada concierto, eso no es de Yahweh. Es como que yo vaya a un estadio en un país, me inviten a predicar, y yo diga, bueno hermanos, para ir a ese lugar voy a estar cobrando tanto dinero. Les voy a pedir esto, 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 esto y esto. Si no, no voy a ir. ¿Qué ministro es ese? Ese es un ladrón. Ese es un caradura. Ese no tiene el Ruach HaKodesh. No me vengan a decir que tiene la unción, que tiene el poder, que tiene esto, tiene lo otro. Entonces, lo mismo pasa con los músicos. Y uno ve los conciertos. Hace poco estuvo una cantante acá, muy conocida, Cristina de Clerc, que muchos la conocen. Y uno ve los conciertos. Yo he visto muchos, muchísimos. Y no solo ese, muchos, donde es un show, luces, como le decía, humo, pero aparece la cantante, aparece el que canta, y están los hombres pocos, pero las mujeres muchas, gritando, desesperados, muchos lloran. Llegó lo mismo que el concierto de Luis Miguel, el concierto de Cristian Castro, es lo mismo, esto es lo mismo. Este es el pueblo de Yahweh. Este no es el pueblo de Yahweh. Esto es todo emocionalismo. ¿Dónde está el espíritu en verdad?
Y uno ve ahí que es todo emocional, porque salieron de ese lugar y siguen siendo las mismas personas. Lo mismo pasa con las congregaciones. Viene el apóstol, viene el profeta, viene la campaña, viene la sanidad de milagros, etcétera, etcétera. Mucho show, mucho grito, mucha danza, luces, gloria a Dios, aleluya, pero seguimos en la misma. Emocionalismo. La música dentro del pueblo de Yahweh necesita ser restaurada. Los músicos, los cantantes, los adoradores necesitan ser restaurados. Y hay algo que el Rúa siempre me marcó, siempre. Que cada vez que termina una adoración, una canción en un concierto de cualquier grupo, puede ser Generación 2 en Colombia, puede ser Espíritu en Verdad España, puede ser Hillsong Australia, puede ser en sí muchos grupos que cantan, Miel San Marcos también. Podemos ver muchos entre ellos, músicos de bandas, aún cantantes como Marco Barrientos, Marcos Witt, termina una canción de adoración y todos están aplaudiendo. Aplauden, aplauden, aplauden. ¿Qué es lo que aplauden? ¿Acaso Yahweh dice, apláudenme, apláudenme? Si hay una adoración, si hay una jalel, debemos exaltarle y adorarle en espíritu en verdad. ¿Qué significa esto? ¿Estar quietos como una momia? No. ¿Podemos levantar las manos? ¿Podemos hacer gritos de júbilo? Sí. Pero no es un show. Aquel que termina la canción y está aplaudiendo, no está en el Rúa de Yahweh. Está emocionalmente metido. No está en el Rúa. No está siendo ministrado por él. Y saben, esto es lamentable. Esto es lamentable. Lo mismo pasa cuando un pastor dice, amén hermanos, ¿cuántos se van al infierno? Amén, yo me voy, yo me voy. No saben lo que hacen. La música necesita ser restaurada. Ahora, ¿qué pasa? Me han preguntado, hermano, yo estoy manejando en un auto y quiero escuchar la música cristiana y ese tema a mí me ministra y el Espíritu de Yahweh me ministra. Y bueno, escúchela. Y cuando dice Jesús, decirle Yahshua. Y cuando dice Dios o Jehová, decirle Yahweh, Abba, mi Elohe, mi Abba. Y si no querés decir nada, deja que el Rúa te ministre, porque si el Rúa apoya esa adoración, deja que él te ministre. Lo mismo pasa con la música judía. Hay música judía que el contenido no viene de la Torá, no viene de Yahweh, sino viene del Talmud, viene de en sí de muchos libros judíos rabínicos que no son de Yahweh. Y hay otros que sí. Hay música hebrea, salmos en hebreo, que ahí puse yo algunos videos. Y cantan en hebreo los salmos, y es una gran bendición. A mucha gente le sirve para ir a dormir, le trae shalom, le trae paz. Entonces, antes de entrar a la música judía, para hablar un poco de la música cristiana, que podríamos hablar de muchas cosas, necesitamos entender esto. Necesita ser restaurada. Ahora, ¿quién va a hacer esto? Yahweh. ¿Pero a través de quién? De nosotros. Nosotros tenemos que comenzar en nuestra vida a ser restaurada. Lo mismo pasa con las doctrinas, lo mismo pasa con la identidad, lo mismo pasa con los nombres. Marcos Barrientos fue uno de los pioneros. Un CD que a mí me marcó mucho, Sin Reservas. Es un gran CD donde él era realmente un ministro, un adorador. Y él tiene un don que Yahweh le dio, que es el don de adoración profética. ¿Qué es adoración profética? Es poder exaltar el nombre de Yahweh, es adorarle a él a través del Espíritu de Yahweh. Es salir de la letra y empezar a tener un canto espontáneo. Eso es un don que el Rúa da. Y específicamente le da a aquellos que tienen en sí
un llamado a ser salmistas. ¿Quiénes son los salmistas? Los que tienen el don para escribir canciones o adoraciones a Yahweh, como lo tuvo David, como lo tuvo muchos músicos que con David estaban. Lo mismo pasa con Marcos Witt, era un gran adorador, como Jesús Adán Romero, aquellos que lo conocen, CDs que han sido de bendición en mi vida mucho, cerca de ti, con manos vacías, te daré lo mejor, CDs que han marcado. Ahora la pregunta es, ¿qué? Porque dicen Jesús y Dios no los puedo escuchar más. No, si Yahweh te ministra a través de su espíritu, hacelo. Pero necesitamos comenzar a ser restaurada en la música. Y estos, estoy hablando de los primeros cantantes o adoradores. De ellos salieron muchos músicos. De Jesús Romero salió Lily Goodman, salió Marcela Gándara. De Marcos Witt salió Abel Zavala, etcétera, etcétera. Alex Campos, que aquellos que quizás lo conocen, no es un adorador, es un artista. Alex Campos no es un adorador. Lily Goodman es una artista, no es una adoradora. Marcela Gándara tampoco. Una cosa es ser cantante, otra cosa es ser un adorador. El adorador en sí es usado por el Ruaj. Fluye el Ruaj a través de esa persona. Entonces son dos cosas diferentes. Grupos conocidos que realmente ministran mucho al pueblo de Yahweh, que necesitan también ser restaurados, Jesús Culture, aquellos que lo conocen, un grupo de adoradores muy buenos, Bethel Music también, Delirious, son bandas de muchos años que ministran, pero muchos de ellos terminan siendo artistas. Entonces nosotros tenemos que entender qué es la música, para qué es la música, y dentro de la música, qué es la adoración a Yahweh. Y que dentro de la música del pueblo de Yahweh necesita ser restaurada. ¿Qué ritmos tiene que usar el pueblo de Yahweh? Ritmo, melodía y sonido armonioso, que lleve a cada corazón, a cada alma, a la presencia de Yahweh. La cumbia, la salsa, el reggaetón no va a llevar. ¿Lo puede hacer Yahweh? Sí, por amor y misericordia, pero no es el medio. No es el medio. Y cada músico tiene que estar en santidad, tienen que tener la llenura del Ruaj y la unción. Cuando toque la guitarra, cuando toque el bajo, cuando toque el teclado, cuando el que empiece a ministrar, el Ruaj se tiene que empezar a manifestar. ¿Cuál es el secreto para que alcance eso? Para que lleguen a ese nivel, para adorar en espíritu y verdad. Intimidad con Yahweh. No hay otra. Estar con Él, estar con su espíritu. La música judía es gran bendición. Una de las cosas de los judíos que tienen son alegres. Muchos tienen una voz que Yahweh les ha regalado una gran bendición. Muchos de los judíos son alegres, danzan, bailan. Muchos judíos les gusta la música electrónica. Pero dentro de la música judía están los que creen en Yahshua o en Yeshua y otros no creen, le cantan a Hashem. Y yo puse varios nombres, ahí puse algunos videos. Abraham Fried le canta a Hashem, a Yahweh, ¿no? Es uno de los más conocidos dentro del pueblo judío. Luego está Jacob Shelkei, que es aquel que siempre está con el ejército de Israel, con aquellos que son soldados, que siempre está cantando. Ellos son artistas que cantan dentro de la música judía. Luego está también dentro de ellos los conocidos Joshua Aarón, que él canta en hebreo y en inglés, que también él está ahí en Israel y canta, que es muy conocido. Gabriel Tumbak, que es un
chico joven que es muy conocido también. Hay muchos, Gad Elbaf, Joseph Carduner, Haim Israel. Haim Israel tiene unas adoraciones muy buenas, algunas son de los salmos, otras son de en sí del Talmud o de sabios rabínicos. Entonces, la música judía, para nosotros como pueblo de Yahweh, tenemos que siempre ir a lo que está hablando, al contenido, porque muchos de los contenidos de las letras de esas canciones no son de la Torah ni son de Yahweh, sino son de judíos rabínicos, de sabios, sacado del Midrash o sacado del libro del Talmud. Pero después hay otras músicas judías que son muy buenas, hebreas. Hay hermanos que cantan en hebreo los salmos. Y después están los judíos que cantan al Mashiach, que cantan a Yahweh, o le dicen Hashem, que realmente son judíos mesiánicos. Y luego está la música mesiánica, que son muy pocos en sí los que hay. Pero uno de los más conocidos de varios años es Paul Wilbur. Paul Wilbur, exactamente. Donde él canta mucho dentro de lo que es Efraín y del judaísmo, pero nombra los nombres no restaurados. Dice Dios, dice Jehová o Señor. Y ese es algo que está mal. Necesitamos entender bien este tema. Hay un hermano que está en las redes ya hace varios años, que tiene varios videos en YouTube, que yo lo conozco, he hablado mucho con él. Él vivió muchos años, bueno, él nació en Venezuela, ahora está viviendo acá en Argentina. Isaac Horta, quizás algunos de ustedes lo conocen, donde él tiene mucha jalel y muchas adoraciones restauradas, donde se le conoce mucho canciones de la iglesia cristiana y que hoy han sido restauradas. En YouTube lo pueden buscar también. Isaac Horta tiene grandes bendiciones a través de la adoración y la alabanza a Yahweh. Entonces tenemos que discernir y escudriñar bien la música que podemos llegar a escuchar. ¿Está mal escuchar? Me han preguntado muchas veces, ¿está mal escuchar música que no es de Yahweh? No está mal. El tema es qué es lo que produce en vos. ¿Qué es lo que produce en vos? Si vos cantás una canción que no es para Yahweh, ¿qué es lo que produce en vos y para qué lo haces? Si toda canción, adoración y exaltación es para Él. ¿Se puede escuchar? Se puede escuchar, no es pecado. No es pecado escuchar una canción de, no sé, de algún cantante conocido. No, pero el tema es ¿para qué? ¿Qué produce en mí? ¿Para qué lo hago? Lo mismo pasa con la iglesia cristiana. Podemos escuchar una música. Yo escucho mucha música cristiana en algunos grupos. Hay grupos nuevos ahora como Living de Colombia que tiene muchas adoraciones que están muy buenas. Como Generación 12 en Colombia que se conoce mucho también. Este grupo que también es muy conocido, New Wine, que están en Estados Unidos. Que están ahí en Miami y tienen muchas adoraciones. Ahora, dentro de esas adoraciones, algunas están mal las letras. ¿Por qué? Porque ellos ponen en sus letras según lo que conocen y entienden de las escrituras. Entonces, necesitamos aprender a discernir y el filtro es el Espíritu de Yahweh en nosotros. Él nos marcará qué adoración y qué ministración de las alabanzas de adoración nos puede bendecir. Necesitamos ser maduros, necesitamos cambiar, necesitamos aprender a conocer la música dentro del pueblo de Yahweh. No podemos juzgar, porque muchos juzgan. No, la música cristiana es pagana, es mundana. No, la música judía es para los judíos o está mal. No, la música hebrea, la música esta, la música del otro. No podemos juzgar. Necesitamos discernir espiritualmente qué adoraciones nos bendice. ¿Qué adoraciones nos bendice? A mí me ha pasado personalmente escuchar adoraciones cristianas
donde Yahweh me habla y me dice, quiero que hables de este tema. Y justo ese tema estaba hablando la canción, la letra. Muchas veces Yahweh nos puede hablar de una manera que menos pensamos. Y quiero dar un ejemplo sencillo sobre la música cristiana. La iglesia Hillsong de Australia es una iglesia de muchos años de ministerio, muchos músicos han salido de ahí, han salido muchísimas bandas dentro del ministerio, ha sido muy juzgada, ha pasado muchas cosas dentro de los pastores, ha habido muchos problemas en este ministerio, pero más allá de eso, de los errores y de las cosas que cometen, ellos necesitan ser restaurados, pero hay algo que a mí me llama la atención que una vez Yahweh me enseñó a través de sus videos, de que en la congregación que hay en Australia, no sé si alguna vez vieron los videos de Hillsong, hay toda lengua, hay todo tipo de persona de nacionalidad. Hay chinos, japoneses, hay africanos, hay en sí argentinos, brasileros, norteamericanos, hay de todo tipo. En Australia vive toda clase de lengua. Pero todos ellos adoran a Yahweh. Ellos necesitan ser restaurados. Pero ¿cuál es el punto? Adorar en espíritu y en verdad a Yahweh. Muchos lo adoran como Dios, Jehová, Jesús, Yeshua, Yahshua, Yahweh. Lo importante es adorar en espíritu y en verdad a Yahweh a través de su Ruach. Ahora, si adoramos a Yahweh en espíritu y en verdad a través de su Ruach, Él nos llevará a la restauración. Él nos llevará a la verdad. Él lo hará, como nos ha sacado el velo de las escrituras, de las falsas doctrinas, de los nombres correctos y de tantas cosas más. Entonces, para poder cerrar el mensaje, la música es una bendición de Yahweh. La música es un don que Yahweh nos dio a la humanidad. Y que aquellos que pueden tocar un instrumento, yo no sé tocar ningún instrumento, a mí me gusta mucho la batería, por ejemplo. Nunca tuve tiempo de aprender, pero siempre a mí me gustó la batería. Porque la batería es la base dentro de la música en la congregación. Muchas veces he visto hermanos que tocando así la batería, parece que les faltaba comer puchero y estaban tin, 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 tin. Cuando vos tocas un instrumento, cuando vos estás ministrando, vos tenés que ponerlo mejor. Tenés que poner toda tu energía. Tanto el que toca el bajo, que toca la guitarra, el que está con la batería, que está con el órgano, teclado, o el que está cantando, adorando a Yahweh. Todo instrumento tiene que tener una armonía. Y dentro de esa armonía tiene que tener un mensaje. Es tiempo de que el pueblo de Yahweh despierte y comience a ser restaurada en la música, en la adoración y la exaltación a Yahweh. Y que vos puedas pedirle al Rúa de Yahweh que te dé discernimiento, que te dé en sí ese filtro que necesitas para saber qué es lo que te bendice. ¿Qué adoración te lleva a los pies de Yahweh, a la presencia de Yahweh? Porque de nada sirve tocar muy bien el instrumento, tener muy buen sonido. Nada sirve si no hay aceite, llenura, poder, unción y fuego del Ruach HaKodesh. Así que hasta acá el mensaje de esta noche, la música en el pueblo de Yahweh. Damos gracias al Padre por este mensaje, ha sido de gran bendición y es un tema muy amplio, donde podemos hablar muchísimas cosas. Pero bueno, creo que he hablado todo lo que Yahweh me puso para que les dijera y que podamos romper las estructuras mentales, podamos salir de la religión y dejar que el Ruach de Yahweh nos guíe, nos enseñe.
y que Él nos lleve a caminar en la restauración. Y que podamos, como pueblo de Yahweh, como congregación, como cuerpo, ser restaurados en la música y en la adoración. Amén. Así que gracias damos al Padre. Bendecimos su nombre. Damos gracias a Yahweh. Gracias, hermanos, a todos aquellos que están en Instagram. Que Yahweh les bendiga. También a los hermanos de Facebook. Este mensaje va a ser compartido en YouTube, canal Eric Teixeira, Ministerio de Hacienda Antigua. Aquellos que no se suscribieron, no pueden hacer. Eric Teixeira, Ministerio de la Hacienda Antigua. Ahí está el canal de YouTube donde hay muchos mensajes también para poder ver, estudiar. Y también este mensaje va a ser compartido en un grupo de WhatsApp en audio. Así que también es una herramienta de poder llevar este mensaje tan importante que es la música dentro del pueblo de Yahweh. Así que, amados, gracias por todo. Damos gracias al Padre por este mensaje especial. Y mañana estaremos con otro mensaje. Vamos a tener un mensaje muy, muy diferente a muchos mensajes, que es la mujer estéril. Aquellas mujeres que quizás se sienten identificadas, no te pierdas este mensaje. Y aquellas personas que quizás conocen a alguien que está en esta situación, que puedas compartir el mensaje que vamos a ver mañana. Va a ser un mensaje fuerte, va a ser un mensaje diferente, pero un mensaje que viene de Yahweh, y que el Rúa va a hacer una obra especial sobre las mujeres estériles. Así que no te pierdas ese mensaje. Miércoles y jueves tendremos escuela, la Hacienda Antigua miércoles, escuela para maestros jueves, y el viernes estaremos con otro mensaje acerca de lo vil y lo menospreciado que Yahweh escogió. Así que damos gracias a Yahweh por todo, por este mensaje y por todo lo que está haciendo. Amados, Yahweh les bendiga, y espero que este mensaje haya sido de bendición, haya dado entendimiento, luz, claridad a tu vida, y poder trabajar para poder restaurar la música y la adoración dentro del pueblo de Yahweh. Así que, amados, bendiciones, y nos vemos mañana. Shalom.